Hijo Cristo Jesús, te damos gracias porque tú has permitido que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra y que a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo seamos libres. Creemos en este momento que el Espíritu Santo se manifiesta en este lugar para glorificar, exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Confiamos plenamente que tú diriges esta reunión, que tú nos revelas de tu palabra para aprender y enseñar. Y creemos que todo espíritu ajeno a tu deidad lo atamos y lo reprendemos y sale de este lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tome asiento. Gracias a Dios. Y usted tiene en su mano, vamos a comenzar. Es el tema tipos de ocultismo. Durante miles de años, en el desarrollo y el crecimiento de la sociedad, de la humanidad, el hombre se ha preguntado de dónde viene, por qué está aquí y después que muera, ¿en dónde estará? Las religiones, las sectas y la misma ciencia no ha podido responder a estas y otras más de las interrogantes que el ser humano se hace. Por eso, el hombre necesitado de descubrir su origen, el objetivo del cual tiene aquí en la tierra, recurre a la brujería, a la magia, a los signos del zodiaco. Y aún más, cuando no encuentra respuesta en la ciencia, es lo que él cree que encuentra como una verdadera respuesta. Vemos hoy en la actualidad que con tan solo el oprimir un botón del control remoto de nuestra televisión, encontraremos el tiempo de comercialización donde se encuentran brujos, adivinos del amor, trabajos de limpia como de prosperidad. No hace falta más que mencionar por algunos como a Mirna, el arcángel Uriel, el ya muy conocido Walter Mercado, Misada, Grupo Cardini, por mencionar a muchos otros. Estos no solamente han invadido el televisor, sino también recurren ya a la radio. Y por si esto fuera poco, también están ya en las arterias más importantes como Periférico, Viaducto, entregando publicidad de lectura de cartas o del tarot. Solo por mencionar algunos datos, en Estados Unidos, más de 60 millones de personas creen en horóscopos, los leen, los ven por televisión y los leen por periódico y también los reciben por correo electrónico. En Canadá y Europa se practica la lectura de horóscopos. México, hoy en la actualidad, no es la excepción. Programas de televisión como Vida TV, La Oreja, Hoy, entre otros, no solo dicen horóscopos y leen las cartas del tarot, sino aún más predicen el futuro a las personalidades de la radio y de la televisión. Aún más, miembros de la política mexicana dicen ellos también consultar a algún brujo, algún hechicero, antes de un evento importante. La historia nos relata que Hitler consultaba a astrólogos y magos. Algunos candidatos políticos también lo hacen. No sin olvidar el famoso caso de un político mexicano que fue asesinado y la PGR contrató a una vidente de nombre La Paca. Esto se puede considerar delicado, pero lo más grave hoy en la actualidad es que no solamente la gente que se le considera del mundo lo hace, sino aún más cristianos evangélicos que creen que por ser hijos de Dios no les pasa nada, que porque dicen que tienen cubierta la sangre de Cristo, no pueden abrir las puertas hacia el enemigo. Esto es un error, porque en el momento que una persona toma un periódico, lee los signos del zodiaco, asiste a este tipo de eventos, en ese momento se está involucrando en la brujería. Nuestro manual nos enseña 3 formas de ocultismo: la adivinación, la hechicería o magia y el espiritismo. La adivinación o mancia, en el griego original se escribe Koshem Kesamin,
significa buscar el futuro. Y los métodos de adivinación que ofrece este tipo de práctica es la astrología, una supuesta influencia de los astros sobre el destino. No es lo mismo que nosotros consideremos la astrología como también otro tipo de prácticas como la astronomía. Son dos cosas totalmente diferentes. De acuerdo al nuevo diccionario de religiones, denominaciones y sectas de Editorial Caribe de Thomas Nelson, dice en cuanto a la astrología: creencias antiguas de la humanidad. Entre los pueblos mesopotámicos se creía que en las estrellas estaba consignado el futuro de personas y pueblos, por lo que se desarrollaron la ciencia de interpretar fenómenos celestes. No había distinción entre astronomía y astrología, situación esta predominante en muchos pueblos antiguos. A partir del siglo VIII antes de Cristo se hallan referencias al zodiaco. La astrología a veces se identifica como ciencia caldea o de los caldeos y tuvo gran difusión en Grecia, Roma y otras naciones. También se encuentran esas creencias entre algunos hindús, chinos e islámicos. Hubo elementos de astrología en algunos grupos cristianos, quienes veían alguna relación entre el anuncio de la natividad de Cristo por una estrella y esas creencias. Pero los padres de la iglesia se opusieron a esa tendencia que posteriormente se encontró en altas esferas eclesiásticas, pero solo de manera aislada. La astronomía es una ciencia que estudia los cuerpos celestes. Y más allá de esto, vemos que también existe la cartomancia. ¿Y qué es la cartomancia? Esto es adivinar el pasado, el presente y futuro por medio de naipes. El tarot es un conjunto de cartas especiales para adivinar. Y el significado de las cartas tarot es el siguiente. El significado de las cartas tarot es tablas del destino, compuestas por un mazo de 78 cartas divididas en dos partes llamadas arcano mayor y arcano menor, o misterio menor, 22 y 56 cartas respectivamente. El arcano menor de 56 cartas está dividido en 4 cosas: varas, copas, espadas y tentáculos. Las varas significan animación, las copas indican amor, relacionadas con el agua, las espadas con la guerra, la agresión y la fuerza. Los tentáculos, que es el pentagrama, similar al as de oro en las cartas normales, representan monedas. Este pentagrama es el símbolo de la brujería, ocultismo y hechicería. El sistema de adivinación, aunque su etimología es incierta, tiene relación con rota o rueda. Cada una contiene alguna enseñanza de carácter esotérico. Aunque la palabra tarot empezó a utilizarse en el siglo XV, su práctica se remonta al siglo XIII. Más adelante veremos que no solamente existe esto, sino también la quiromancia. La quiromancia es adivinar la suerte por medio de la lectura de las manos. La quiromancia es parecida a la cartomancia, pues el objetivo es adivinar el futuro, pero de diferente forma. Es decir, tú vas con la gitana o con la bruja y en base a las líneas que tú tengas en la mano, ella te va a empezar a decir el destino que tú tienes. La clarioftalomancia es adivinar algo acerca de la persona al oler objetos pertenecientes a él. O sea, no me imagino, imagínate que al oler una prenda puedan predecir el futuro. Ojalá y no le toque oler el sobaco, ¿verdad? Ahora, la clarividencia es tener visiones para conocer el pasado, presente y futuro de la persona. La mayoría de las veces utilizan una bola de cristal. Necromancia es adivinar con la ayuda de espíritu de los muertos. Y vemos nosotros en las pantallas los símbolos de la necromancia y los utensilios que se utilizan para este tipo de práctica ocultista. Y otra de las cosas que se ha suscitado últimamente
es el que soñé agua, soñé hielo. A esto se le denomina oniromancia. Esto es adivinar por medio de sueños. Dios dio un don de interpretar sueños a José y a Daniel como casos especiales y particulares para mostrar el poder de Dios. Satanás pretende valerse de esto para engañarnos. Y es muy común hoy en la actualidad, ya que los mismos adivinos han creado un diccionario, encontrarlo en tiendas, ahí hasta en el metro. Y algunas palabras de este diccionario dicen: soñar con inundación significa mala suerte. Con lechuzas, accidente de muerte. Con lluvia significa buena suerte. Ahora, también existen los oráculos. Son aquellos adivinos que interpretan los vuelos y cantos de pájaros o señales astronómicas. Y vemos en la pantalla totalmente imágenes de oráculos. Y uno de los elementos que está utilizando actualmente como un aparente juego y que es totalmente peligrosísimo, que lo puedes encontrar en cualquier tienda de autoservicios y que se considera como un juego para niños, es la Ouija. La tabla Ouija, como ustedes ven en las pantallas, es vendida en las jugueterías como un simple juguete, pero es tan peligrosa que los mismos ocultistas no recomiendan usarla a cualquier persona por peligro a ser poseídos por espíritus invocados. Hace muchos años, en Radio Chapultepec, me tocó estar presente en la entrevista del señor Carlos Trejo. Este señor utiliza la Ouija, tiene contacto con espíritus, y ¿por qué no entonces decir que no se le aparecen hasta ovnis? Imagínense el riesgo que hay detrás de esta tabla. La vara y el péndulo, como ustedes ven en la pantalla, es un objeto que se utiliza para adivinar según el movimiento que hacen dichos objetos. Actualmente es considerada como ciencia con el nombre de radiestesia. Y ese aparatito es como si lo tuviéramos de un hilo y empieza a hacer esto, a mover hacia un lado, hacia el otro. Otra práctica es la lectura de asientos de café. De acuerdo a cómo tú te tomes el café y los asientos queden, será el significado para tu futuro, para tu presente. Vemos en la pantalla cómo en ese asiento de la taza se puede reflejar un pájaro, y en base a eso es el tipo de suerte o la predestinación que le da el brujo al café. Ahora, ¿qué dice Dios de la adivinación? ¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de la palabra en cuanto a este tipo de prácticas? En Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14, hubo una consecuencia seria. Tan seria fue que le costó la vida al mismo Saúl por consultar a brujos, a la bruja de Endor. Y dice Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. No solamente Dios condena, o la misma situación te condena y te lleva a la muerte, sino que también Dios prohíbe escucharles a los brujos, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5, versículos 10 al 11. Y no solamente a los que los escuchan, sino también a los que acuden a ellos. Dios también los aborrece, de acuerdo a lo que dice el libro de Levítico capítulo 20, versículo 6. Lo que nosotros debemos hacer, cada cristiano, es acudir con el que tiene el control de todas las cosas, el control del presente, del pasado, del futuro y al Dios mismo. Muchas de las veces nosotros o alguna persona recurrió a los brujos y hechiceros, y esto no es más que falta de conocimiento del que tiene el verdadero poder, al único Dios vivo,
al que vive y reina por siempre. Y cuando tú estás desesperado, angustiado, ¿qué haces? Consultar al brujo, al hechicero, que si quizás no tienes dinero para la semana y vas y que te hagan un trabajo para la prosperidad, sin antes de veras consultar a aquel que es el Rey de reyes y Señor de señores. La magia o la hechicería trata de cambiar los acontecimientos del futuro. Así, la brujería blanca y negra, los hechizos, amuletos, talismanes, fetiches, pociones, oraciones mágicas, supersticiones, santería, riegos y otras cosas forman parte de la magia y la hechicería. Y la definición de estos es que es una práctica de usar encantamientos, hechizos o rituales para lograr producir efectos sobrenaturales contra sucesos a futuro, manipular lo sobrenatural para recibir poder o control. El de ahí, porque algunos políticos recurren a brujos para que les den poder. Pero ¿por qué se recurre a la brujería? La ayuda que ofrece la brujería se busca por diferentes razones. Las principales son para hacer daño a quien se odia, para atraerse la pasión amorosa de alguien, para invocar a los muertos, para suscitar calamidades o impotencia contra enemigos, rivales u opresores reales o imaginarios, para resolver un problema el cual se ha convertido en obsesión y ya no importa por qué medio se resuelve. Pero es muy común luego ver cuando en algún comercio no les va bien, ir y poner la sábila, los ajos envueltos en hilos rojos para traer la buena suerte. Eso es brujería, eso es fetichismo, eso es confiar en el poder de algo que no lo tiene. Ezequiel capítulo 13, versículo 20, dice que Dios está contra los encantamientos mágicos. Y un acontecimiento que totalmente ha marcado y ha roto, por decirlo de esta forma, algo impresionante, es lo que nos menciona el libro de los Hechos. Cuando los brujos y los hechiceros, arrepentidos por el poder del Espíritu Santo, convencidos de que Jesús es el Señor, se dieron cuenta que los libros costosos eran un daño para ellos, para su familia. ¿Qué fue lo que hicieron? Los agarraron y los quemaron. Esto es un síntoma de arrepentimiento. La misma Biblia nos enseña que quienes sigue escuchando la palabra de Dios y sigue persistiendo en eso, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 21:8, ellos estarán en el lago de fuego. Vamos a ver ahora las manifestaciones de la magia o la hechicería. Hechizar, embrujar, conjuros o maleficios son ritos para dañar a otra persona. Como vemos en la pantalla, una tienda muy extensa con artículos en la cual se pueden encontrar para adquirir lo que el cliente quiera. También está la levitación. La levitación es suspender en el aire objetos o personas por medio de la mente. Objetos admirables. ¿Esto qué significa? Son objetos a los que se les rinde cultos, como pinturas, objetos o ídolos que lloran, sangran, sudan, cambian de posición. El pensar que un objeto, una imagen llora sangre, esto no es de Dios, porque Dios no necesita de valerse de cosas humanas, como si necesitase algo para que le honrasen, dice la palabra de Dios. Y otra de las cosas en las que la gente insiste en acudir es en las famosas limpias, que si está salado, que si no se ha casado, que si tengo la mala suerte. Entonces recurren a muchos centros y pagan porque les hagan una limpia. Y hay unos que hasta a veces dicen que es una cuota voluntaria, pero dependiendo del regalito económico es la rapidez de esa limpia. La salación y limpia es provocar mala suerte a otras personas. Las limpias son rituales que sirven para anular esa mala suerte. Las limpias suelen realizarse pasando hierbas, huevos, gallinas muertas, sapos, mientras se menciona el rosario o frases y palabras mágicas. ¿Qué dice Dios de la magia y de la hechicería? Sin duda, esto es clarísimo, a Dios no le agrada la magia,
puesto que es una de las armas preferidas de Satanás para engañar a la gente, para que no depositen la fe en Dios. La Biblia es clara en cuanto a lo que Dios dice a la magia. Fíjese usted muy bien. El libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 18, dice que Jehová aborrece a los hechiceros. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, dice, Dios no quiere a los hechiceros. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice que los hechiceros serán arrojados al lago de fuego. Levítico, capítulo 19, versículo 31, dice que Dios prohíbe acudir con los encantadores, son contaminación. Levítico capítulo 20 versículo 6, Dios aborrece a los que acuden con los encantadores. Y si lees el texto, Dios compara a los que siguen a los encantadores como prostitutas. Vamos a ver ahora el espiritismo. De acuerdo al diccionario American Heritage, define el espiritismo como la creencia de que los muertos se comunican con los vivos a través de un medium. Tiene sus raíces en la creencia de que los espíritus de los muertos pueden comunicarse con los vivos a través de personas sensibles al mundo espiritual. Los espiritistas creen que los espíritus de los muertos pueden ofrecer ayuda y conocimiento a los vivos. El espiritismo tiene que ver con la invocación de espíritus de muertos. Esta práctica es muy peligrosa, ya que se puede tener una charla directa con los muertos, y no precisamente con un conocido ya fallecido, sino con los mismos demonios. Satanás es muy astuto y hace cualquier cosa para engañar a la gente, haciéndoles pensar que hablan con algún pariente ya fallecido. Las manifestaciones de los espiritistas es visiones de aparecidos, como vemos entonces en la pantalla, ánimas, espíritus o fantasmas de humanos, animales en casas, fábricas, calles, panteones, hospitales, carreteras. Muchas veces esto puede ser debido a una mera sugestión, alucinaciones o perturbaciones mentales, pero tampoco podemos omitir la verdad, y es que en muchas ocasiones no es mera sugestión, sino que realmente se manifiestan espíritus satánicos disfrazados de bondad y de humanidad. Hablar en trance es que esto hace que a través de un medio, es una persona que se presta como medio de comunicación, permitiendo que el espíritu entre en él y hable a través de él. Y no solamente esto, sino que también hay manifestaciones invisibles. Los espíritus hacen notar su presencia por otro medio que el visual. Los ejemplos de este tipo para invocar a un espíritu y hable a través del medium o simplemente conteste a través de sonidos en la mesa donde están teniendo su ritual son percibir que alguien se siente en la cama, alguien nos empuja, nos golpea o nos ahorca. La lectura automática es otra práctica también. Este es un acto en que el espíritu dirige la mano y la pluma que sostiene al espiritista para mandar un mensaje escrito. Esto pasa no solo con los espiritistas, pues también pasa con algunas personas que por ignorancia hicieron un pacto con Satanás y por ese pacto están en sujeción de un demonio. ¿Y quién no ha escuchado de las sesiones espiritistas? Por la radio, por la televisión, por los periódicos. Y tengo en mi mano un artículo que publicó Univisión, titulado Talina Fernández habló con María Levy a través de una medium, le envió mensajes. Univisión Online dice, Talina Fernández reveló en el show de Cristina que se ha comunicado con su hija Mariana Levy después de su fallecimiento en abril del 2004. Esto ha sido posible a través de la medium estadounidense Concetta Bertolo, a quien Talina y Mariana conocieron durante la transmisión del programa de televisión que conducía Fernández en México. Cristina, la conductora de este programa, quien lleva también su nombre, preguntó:
Talina afirma que ella pudo establecer comunicación con su hija Mariana por medio de una señora medium, que es bien conocida en Estados Unidos, a lo que la medium contestó: estoy agradecida por haber conocido a esta familia, la de Talina, y solo quiero decir que Talina Fernández le ha enseñado al mundo 2 veces cuál es el verdadero significado del coraje. Talina Fernández contestó: conocí a Conceta cuando alguien la llevó al programa que tengo en televisión y yo la tenía que entrevistar. Mariana estaba detrás de estas cámaras y yo estaba preguntándole desde cuánto veía muertos. Cuando hablaba con ellos y Mariana me dijo: ¿puedo entrar? Entonces Mariana entró y la saludó y le dijo: te quiero preguntar por un amigo mío que se murió. Entonces Conceta le dijo: sí, lo estoy viendo, está parado junto a ti. Ay, ¿cómo siento que este amigo tuyo haya muerto con los pulmones llenos de agua? En ese momento, Mariana Levy y yo empezamos a llorar porque este muchacho se había caído en un avión en alta mar, en Perú. Cuando salimos del show, Mariana la buscó. ¿Cree usted verdaderamente que los demonios sepan esto? Sí lo saben, porque por eso es adivinación. Ellos realmente conocen el terreno espiritual, y cuando una persona carente del conocimiento de Dios y que no sabe del verdadero amor de Dios, recurre a los medios. El texto sigue diciendo, Talina Fernández habla: cuando Mariana murió, pensé que si a través de alguien se podría comunicar Mariana conmigo, tendría que ser con aquella gringa loca que vivía en quién sabe dónde. Así dice el texto. Mi hijo Coco la buscó en internet y de repente Coco llega con un teléfono y me dice: Conceta Berroldi. Talina saludó a Conceta y le respondió: ya me enteré de lo que le pasó a Mariana y la tengo junto a mí. Y lo primero que te quiere decir Mariana es que tienes razón, refiriéndose al Pirru. Después continuó el relato Talina. Platicamos muchas cosas, vino a México y allí tuvimos una sesión en la que Coco, el hijo de Talina Fernández, grabó 47 minutos en donde Mariana Levy regañaba a su hija. Pregunta Cristina: ¿qué experiencia tuvieron con doña María, hija de María Levy? Talina Fernández contestó: Mariana se sentó en la mesa, enfrente de Conceta. Mariana es la hija de María Levy. Y dijo: dime algo más de mi mamá. Conceta le respondió: dice tu mami que tienes una cajita. Y María, la hija de María Levy, dijo: me dijo que yo tenía una cajita escondida, muy secreta, con llave entre todas mis cosas, y que tenía un tesoro. En ese momento empecé a pensar y fui corriendo a mi cuarto. Fui por esa cajita escondida entre otras cosas y tenía fotos mías. Verdaderamente, los demonios saben muchas cosas del ser humano. Y a lo que realmente finalizó el texto, la vidente, fíjese usted lo que dice. Conceta finaliza: a mí me han dado el crédito, pero en realidad son las almas de los muertos las que tienen el crédito. Le está dando el crédito a los demonios. ¿Cree usted verdaderamente qué peligroso es consultar a los mediums? Y antes de eso, todo esto, no hay como de veras consultar al único Dios vivo, al que tiene el poder, la autoridad, el que conoce tu presente, tu pasado y tu futuro, y que cuando llegas tú a Cristo es cuando de verdad tienes un destino, el cielo. Vamos a ver ahora a continuación sonidos provocados por espíritus. Estos son efectos sonoros que provocan los espíritus. Suelen escucharse cadenas, quejidos, llantos, alaridos, rasguños en la pared, tocan puertas, ruidos de objetos al caer solos, la famosa canica que se oye en el techo, encendido de televisión, radios, licuadoras. Y no hay más que también empezar ahí a buscar la ayuda de Dios y empezar a atar y reprender. También la Biblia nos enseña que todo este tipo de cosas que nos acarrean maldición
son rotas con el poder de la sangre de Cristo. También nuestro manual nos está enseñando que existen más prácticas, por ejemplo, el viaje astral. ¿Qué es el viaje astral? Vamos a ver, por ejemplo, como se ve en la pantalla, es el desprendimiento de una persona de su espíritu. Dice nuestro manual, es una excursión del alma que sale del cuerpo y viaja por el espacio. También esto es conocido como desdoblamiento. Se dice de los que hacen esto que al salir su alma de su cuerpo, van dejando una línea plateada que une al cuerpo con el alma. Algunos dicen que este cordón es la vida de la persona y si se rompe, la persona muere. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios del espiritismo? La Biblia es muy clara en cuanto a esta práctica. Los espiritistas dicen invocar y hablar directamente con un espíritu de algún muerto conocido, ya sea algún pariente u otro. Y la gente que consulta a los espiritistas son engañados pensando que en realidad reciben el mensaje de su ancestro. Pero la verdad es que según la Biblia, esto es imposible, ya que la palabra de Dios en el libro de los Hebreos nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La Biblia nos enseña este tipo de prácticas que son totalmente destructivas. Y no solamente esto, sino que son abominación. El libro de Levítico capítulo 20, versículo 27, nos enseña que los que invocan a espíritus de muertos merecen ser apedreados. Y yo quiero que me acompañe a leer en el Antiguo Testamento el libro del Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14, en donde es clara la palabra de Dios en cuanto a este tipo de prácticas, cuán peligrosas son. Y cuando tenga este texto diga, Cristo vive. Diga más fuerte, Cristo vive. Ahora dele un codazo a su compañero. No, no es cierto. ¿Ya lo tiene? Vamos a avanzar. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ponga mucha atención desde aquí. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija en el fuego, subraye eso. Ni quien practique adivinación, subraya adivinación, ni agorero, subráyelo, ni sortílego, subráyelo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es como si te diera una nueva residencia. El pueblo de Dios ya estaba preparado. Van a tener la bendición, pero estaba esa tierra llena de contaminación. Ellos necesitaban la comunión con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, para poseerlas y no ser contaminados y que la bendición de Dios permaneciera. Pero, ¿qué significa cada una de estas palabras? Y de acuerdo a los diccionarios griego y hebreo, las palabras no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Estas palabras tienen un significado, ya que los antiguos egipcios tenían al dios del sol Osiris, y al pasar a sus hijos por fuego, significaba la entrega o sacrificio de los hijos al dios Moloc, dios del sol. Moloc representa a Osiris. Algunos de los que participamos en algunas limpias, yo me acuerdo que arrojaban alcohol, y si se formaba un pollito, tú dentro de él, ya era un trabajo de brujería. Eso ya es pasar por fuego. Eso ya es un ofrecimiento al dios Moloc. La palabra adivinación, en el original se escribe Koshem Kesamim, significa buscar el futuro. La palabra agorero
en hebreo se escribe meonén. Esto significa de los que predicen el futuro. En griego, anán, astrólogo y símbolos de adivinación. La palabra sortílego se escribe en el hebreo menashehen. Esto significa los que controlan personas con hechizos encantadores. La palabra hechicero, del griego kashab, significa murmurar con cantos mágicos. Y se escribe en el hebreo mekash, shepesh, hablar con cantos mágicos. La palabra encantador, en el hebreo se escribe sheber, lanzar brujería o vudú. La palabra adivino se escribe v, que significa medium. La palabra mago se escribe gideoni, significa practicar artes ocultas. Y la palabra consultar a los muertos, en el original se escribe doresh, medium, significa el que habla con muertos o con los demonios. Hay infinidad de cosas que no solamente contaminan, destruyen a familias por generaciones. Y no solamente Satanás está utilizando esto, sino también utiliza el culto a sí mismo, lo que se le conoce como el satanismo. Y existen muchas expresiones de satanismo y muchísimas formas en que la gente, principalmente jóvenes, se involucran. El factor con la más fuerte influencia para atraer a los jóvenes es, sin lugar a duda, la música de rock pesado. A la vez, no debemos perder de vista el hecho de que Satanás no es una simple filosofía, sino es un ser real y activo. El corazón de Satanás es la rebelión. Cuando alguien se empieza a involucrar en el satanismo, su rebeldía naturalmente aumentará. Pero el otro lado de la moneda es que la rebeldía abre la puerta al enemigo en nuestras vidas. Personas que jamás se involucrarían en el satanismo, incluso cristianos sinceros, permiten la rebeldía entrar a su corazón y le abren la puerta al diablo para dañarles. Es increíble que hoy en la actualidad, que decimos tenemos a Cristo en nuestro corazón, y que si nos están ofreciendo nos están dando dirección, nos están dando la palabra de Dios, nosotros en ocasiones seamos rebeldes. ¿Que tienes que hacer esto? No lo hago. ¿Que sabes qué? Que tienes que traer un material, pues no lo hago. ¿Sabes qué? Aunque parezca aparentemente sencillo, estás abriéndole las puertas a la rebeldía. Y como pecado de rebelión es la adivinación. Están al mismo nivel. Y es increíble que el Señor todo lo perdona, pero también es justo. Y también, ¿sabes qué? Te tiene también tu costalito. Dice la palabra de Dios y dice nuestro manual, ¿cómo puede alguien llegar al extremo del satanismo? Qué bonitas figuras, ¿verdad? Mire usted el pentagrama y personas satanistas. Aunque existen muchos tipos de satanistas, varios factores son parte de un patrón que la mayoría de ellos siguen y que vamos a enumerar a continuación. Para comenzar, la mayoría de los satanistas sufrieron alguna herida fuerte en su niñez. Esta es la semilla del rencor, el odio y rebeldía en contra de la autoridad. Yo no sé si usted ha visto las playeras de los darquetos o de gente ocultista. Aquí dicen rebelión, anarquía. O sea, ¿se da cuenta? Está completamente ligada la rebelión con la brujería y es parte también del satanismo. Aunque hay excepciones, comúnmente los satanistas no se involucran solos, sino que se involucran por la influencia de un grupo aislado de amigos. Los expertos indican que el 90% de los satanistas tienen menos de 20 años de edad. ¿Ve por qué es importante hablarle muchas veces a los jóvenes, los que son padres de familia? Satanás está completamente con los ojos bien puestos a las nuevas generaciones, a los que se van a enfrentar a una lucha mucho más fuerte, porque en medida, dice la palabra de Dios, que se aproxime el regreso de nuestro Señor Jesucristo, aumentará también el pecado, la maldad. Dice la Biblia que por la dureza del corazón de los hombres, la maldad aumentará. Y a nosotros como cristianos, lo que nos toca es
Sí, vivir en santidad, vivir de rodillas y sobre todo, a través de nuestra vida, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es común formalizar la entrada al grupo haciendo un pacto con el diablo y firmándolo con su propia sangre. Hace muchos años que yo practiqué algunas cosas de magia, yo la practicaba blanca porque según esto era buena. ¿Sí? Y entonces se hacen muchas cosas para el dinero y esto de la sangre es real, ¿eh? Hay un trabajo para el amor, para el aparente amor que se piden chocolates y otras cosas y 3 gotas de sangre donde tiene que uno que firmar. Claro que no lo hice, pero esta es una clara advertencia y una realidad que Satanás pide y pide luego grueso. Si no, pregúntele a mucha gente que se vio involucrada, a muchos artistas, a políticos, a parientes, a algunos familiares. Satanás te pasa la factura. Nuestro manual dice de la siguiente forma: también es muy común que espíritus malignos atormenten a los miembros del grupo, especialmente si se quieren salir de él. Muchos conocen a grupos satanistas como la cruz invertida que se ve en nuestra pantalla, el famoso pentagrama con el macho cabrío. Y el grupo típico de satanistas realiza ciertos ritos diabólicos. El rito más común es conocido como la misa negra y básicamente se trata de blasfemar una misa tradicional. Comúnmente se dice el Padre Nuestro al revés y se toma la Santa Cena con sangre. Los satanistas ofrecen sacrificios a Satanás sobre un altar. Los sacrificios más comunes siendo actos sexuales o el matar a un animal, pero grupos extremistas llegan al grado de hacer sacrificios humanos. Esto es totalmente cierto. Hay un libro que se llama Satanás Escondido, que yo leí algunos años, donde relata una niña que fue prostituida por su madre y entregada después a satanistas. Ahí explica de una forma de veras increíble que uno no puede dar cavidad a las cosas tan terribles, los sacrificios de niños, de recién nacidos que hacen los satanistas. La música de rock pesada es el factor principal en atraer a jóvenes al satanismo. Primero es importante aclarar que la mayoría de los grupos de rock pesado no son satanistas. Sin embargo, hay un gran número que utiliza símbolos satánicos y cuyas canciones contienen letra diabólica. Muchos de estos grupos niegan ser satanistas, insistiendo que es puro show. Aunque en algunos casos esto sea cierto, sigue siendo un hecho que su música impulsa a los jóvenes a involucrarse o por lo menos curiosear en cosas diabólicas. Y vamos a ver en la pantalla algunos de los grupos que se mencionan en nuestro manual. El grupo Motley Crue niega ser satánico, pero uno de los integrantes es miembro de la iglesia satánica conocida como el Templo del Sith. El grupo español Los Ángeles del Infierno cantan canciones como Pacto con el Diablo y Maldito sea tu nombre. Un investigador policíaco declaró que nunca han investigado un crimen satánico donde la música de rock pesado no estuvo involucrada. Hay muchos ejemplos de los resultados siniestros que puede producir este tipo de música. ¿No se han dado cuenta que mucha gente que escucha el rock pesado se vuelve agresiva, violenta, impaciente? Y vamos a ver algunos casos. Ricardo Ramírez, conocido como el Night Taker, fue inspirado por una canción de AC/DC para meterse en las recámaras de más de una docena de señoritas en el estado de California y brutalmente matarlas. Ustedes están viendo en su pantalla al grupo AC/DC. Mientras escuchaba una canción de Ozzy Osbourne en su carro, 2 mujeres mataron a un joven, hicieron ritos con su cuerpo y la aventaron al lado de la carretera. Aunque Osbourne niega ser satanista, canta una canción titulada Mr. Krull, dedicada al padre del satanismo moderno. Más adelante van a ustedes a ver a Aleister Krull, que es el padre del satanismo moderno. 2 jóvenes hicieron un pacto de suicidio y el primero se mató. Al disparar la pistola, el segundo, en vez de matarse,
solo destrozó su cara. Él confesó que fueron inspirados por una canción de Judas Priest. Es la que muchos de ustedes traen en su estéreo, ¿verdad? En 1999, dos jóvenes aficionados del grupo Marilyn Manson, las escenas que están viendo son un poco fuertes, porque este hombre se considera como reverendo del satanismo, homosexual, bisexual y algunos otros artículos también que él ofrece. Marilyn Manson es uno de los grupos de rock pesado más populares y más blasfemos del día. Además, el líder es satanista. Marilyn Manson es el nombre que el cantante del grupo adoptó, aunque realmente se llama Brian Warner. Warner escogió el apellido por Charles Manson, el asesino satánico más famoso de los años 1970. Y todo esto no es más que un síntoma de la rebelión que está en el corazón de Satanás. La Biblia nos enseña que originalmente Satanás era un gran ángel llamado Lucifer o Lucero. En su orgullo y deseo de ser igual que Dios, se rebeló. Isaías nos describe brevemente este acontecimiento. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Y cuántas veces en el orgullo, en la soberbia, en la vanidad, en la envidia, en tu egocentrismo, dices, eres mejor, soy mejor que fulano, soy mejor que mi jefe, soy mejor que mi capitán? Eso es rebeldía. Eso te va a traer a ti una condenación. Y dices, no, soy mejor. Si yo estuviera en ese lugar, lo haría mejor. Engañoso y perverso es tu cochino corazón. Fuchi. Existe una relación directa entre el ocultismo y la rebelión. Fíjese usted cómo la palabra de Dios lo confirma. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, Dios ha delegado su autoridad a líderes civiles, espirituales y familiares. La Biblia lo declara fuertemente. Fíjese usted cómo la Biblia nos dice, nos antepone, nos empieza a prevenir. Ahora sí que hay que bajarle a nuestra rayita. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, ¿ya sabes qué? En buena onda, no le tires ni mala onda a tus papás, ni le tires mala onda a tu jefe, ni le tires mala onda al presidente de la República, ni le tires mala onda al presidente municipal. Al contrario, dice la palabra de Dios, que con amor se cubre multitud de pecados. ¿Y por qué no das tu testimonio con amor? Ora por ellos. Y si de verdad están mal, ponlos en oración. Si hablamos palabras de rebelión o guardamos una actitud rebelde, le abrimos la puerta al enemigo. Satanás traerá condenación y ataduras a nuestra vida. Nuestra autoridad sobre Satanás fluye de nuestra sumisión a la autoridad de Dios, recordando que esto incluye su autoridad delegada, como nuestros padres, líderes espirituales y autoridades civiles. ¿Cuántas veces quizás no se ha convertido un familiar de tu casa o no hay prosperidad en tu familia, en tu vida personal, porque estás resistiéndote, estás en rebeldía? Nunca va a llegar la bendición a tu vida si sigues murmurando, si sigues rebelándote. Eso sí, estás aquí en los domingos, aleluya, aleluya, y que cada quien agarre la suya y gloria a Dios, ¿verdad? Pero por acá, ¿sabes qué? Aleluya, aleluya, y por acá con el otro hermano una puñalada y uno de lengua y uno de hígado. No es así. ¿Sabes qué? Lo estás haciendo contra mismo Dios.
Dice en Primera de Juan, si uno ama a su hermano, pero le niega, sabes que el tal es mentiroso, la verdad no está en él. O sea, yo no puedo decir, sabes que los amo a todos, aleluya, gloria a Dios. Sería una hipocresía cuando no hay sinceridad en tu vida, hipocresía, ¿sabes qué? Le estás dando cavidad al mismísimo diablo. Y cuando tú te sometes, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 7, cuando tú te sometes a tu autoridad, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tu jefe, ¿verdad? Ya sea en el taller o en la oficina, lo mejor es vitacilina. Pero cuando tú te sujetas, dice la palabra de Dios, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué? Pues es la única forma en que se puede actuar. O sea, en buena onda, no manches, no manchemos. Debemos examinar nuestro corazón y determinar si no hemos permitido a una actitud de rebelión echar raíces en nuestra vida. Si esto ha sucedido, necesitamos arrepentirnos de todo corazón y someternos a la autoridad de Dios, tanto directamente hacia Él como su autoridad delegada con los hombres. Nuestro manual concluye en cuanto al satanismo. El satanismo es una realidad de nuestros tiempos, especialmente de nuestra juventud. La rebelión contra la autoridad, la música de algunos grupos de rock pesado, las drogas, el sexo ilícito, comúnmente son los factores principales que atraen a ciertos jóvenes a unirse con otros y formar parte de una secta satánica. Los padres de familia deben, en un ambiente de amor incondicional, cuidar las influencias que afectan a sus hijos, como las amistades y la música, sin ir al extremo de prohibir todo, provocando aún más rebelión en el joven. Todos debemos arrepentirnos del pecado de rebelión y someternos a la autoridad de Dios. Nuestra sumisión a la autoridad, a pesar de las fallas de nuestras autoridades humanas, permitirá la autoridad de Dios fluir en nuestras vidas y liberarnos de las ataduras de Satanás. Ahora, después de estudiar todo esto, el satanismo, la brujería, la adivinación, la hechicería, ¿por qué este tipo de cultos antiguos nacen y prevalecen? Es increíble que ahora en el año 2007 nosotros veamos todavía por qué los horóscopos, si lees el Antiguo Testamento, en Crónicas, en Reyes, en Ezequiel se mencionan los signos del zodiaco cuando fueron destruidos. ¿Por qué se siguen mencionando hasta la fecha? Vivimos una época de temor y ansiedad. Las guerras, el hambre, los terremotos, la falta de trabajo han causado incertidumbre. Es por eso que el miedo al futuro hace que personas caigan en el ocultismo. La mayor parte de las personas viven inseguras. Las religiones, las sectas, filosofías no dan razón o respuesta al ser humano a las interrogantes internas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y un cristiano debe de conocerlo. ¿Usted lo conoce? ¿Lo conoce? ¿Sabe de dónde viene? De la mente de Dios. ¿Sabe por qué está aquí? Porque Dios tiene un propósito para usted. Cuando Jesucristo juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Génesis y el libro de Juan, ¿qué dice ahí? Fueron creadas las cosas por Él y para Él. Nosotros formamos parte de esa creación y cuando nosotros estamos completamente conscientes que formamos parte de esa creación, somos parte de Él. Y cuando formamos parte de Él, nosotros tenemos un propósito. Y ese propósito se descubre ¿en dónde? En la palabra de Dios, en la que vive y en la que también el Espíritu Santo está presente. La mayoría de los filósofos humanistas concuerdan en muchas cosas en cuanto a la adivinación. Es bueno consultarla. La historia dice que la curiosidad del ser humano, la incertidumbre de la vida, le lleva a cualquier medio para buscar respuesta a través de las cartas y de los horóscopos. El conocido astrólogo Leo and George dijo: la astrología es el estudio de las reacciones de la vida a las vibraciones planetarias. Hipócrates, padre de la medicina, dijo: un médico
no puede administrar medicamentos si no está familiarizado con la astrología. Es verdad que los cuerpos celestes tienen influencia en el orden físico y material. El sol influye en las 4 estaciones del año. La luna influye en las mareas de los océanos. Hoy es ridículo pensar que las mismas vibraciones de los astros que influyan en el orden físico y material puedan influir en el aspecto espiritual, mental, psicológico en el ser humano. Si usted lee Génesis, se dará cuenta que tiene un objetivo el sol y la luna. Son las lumbreras. Jamás dice ahí que van a conducir los astros, ni tampoco van a conducir nuestras vidas. En el momento que yo conozco a Jesucristo, el destino mío, tu destino, es decidido cuando yo creo en Jesús como mi Salvador personal. Y la Biblia no solamente nos menciona esto, pero ¿cuáles son las características de una persona que presenta que cuando practica el ocultismo? Si usted tiene forma de apuntar esto, lo voy a leer un poco rápido. Las personas que consultan el ocultismo tienen estas características: depresiones prolongadas, melancolía obsesiva, pasiones sexuales incontrolables, afición a las drogas, temor crónico, exhibicionismo, intento de suicidio, posesión de poderes psíquicos. Son aquellos que dicen: ay, en este momento está entrando el espíritu de Cuauhtémoc Blanco y me voy a aventar el mejor gol. Posesión de poderes psíquicos, indiferencia a los poderes espirituales, desprecio a la Biblia. Enséñale la Biblia a una persona que está leyendo los horóscopos y que dice: no, eso no, nada que ver. Persecución a los hijos de Dios, deformación de la personalidad y también esquizofrenia. La Biblia nos está enseñando que no dejemos que el mundo moldee lo que Él trae. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, nos enseña claramente que nosotros transformemos nuestra mente con la palabra de Dios, que descubramos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y también la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos enseña que las situaciones que ofrece el mundo son huecas, no enseña nada, son vanas. Y yo estoy completamente seguro que el mejor astrólogo, el mejor psíquico, jamás podrá compararse con el Señor Jesucristo. Porque ni Buda, ni Mahoma, ni Carlos Marx, ni ningún otro pudo hacer lo que Dios: resucitar y darnos vida eterna, la cual todos tenemos gracias al poder de su sangre, la que vive y reina por siempre. ¿Y ahora qué le parece? Se inclina conmigo, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien ha venido para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Y si alguno hubiera aquí que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, esta es la oportunidad que Dios te ofrece otra vez. Y si tú ya conoces a Jesucristo, intercede. Padre, en este momento yo he venido ante ti. He escuchado tu palabra y también tu palabra dice que tú me pones entre el bien y entre el mal. Tú me das la libertad de poder escoger. Y en eso consiste esa libertad mía, de poderte entregar mi voluntad, mi control, mi vida. Reconozco que soy pecador, reconozco que en este momento he estado separado de ti por causa del pecado. Ahora yo te invito, Señor, a que entres en mi vida. Te recibo como mi Salvador personal. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, que te pusiste en mi lugar y que con esa preciosa sangre que tú derramaste me has comprado. Ahora, de corazón, yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo por esta salvación. Y dice la palabra de Dios que nadie nos engañe, que el que hace justicia es justo, como Él es justo. Sigamos orando. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que en cuanto nosotros participamos en algún momento de carne o de sangre, también participó Jesucristo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que en el temor de la muerte estaban durante él toda la vida sujetos a servidumbre. Señor Jesucristo, Espíritu Santo, gracias, porque tú, Dios, has pasado por alto estos tiempos de ignorancia y ahora manda a todos nosotros y en todo lugar en que nos arrepintamos, porque has establecido un día en el cual juzgarás al mundo con justicia por todo aquel varón a quien Él designó, dándonos fe y a todos con habernos levantado de los muertos. Y en este momento renunciamos y confesamos nuestros pecados. Renunciamos hasta a la astrología, renunciamos a la adivinación, a la magia, al espiritismo, a la astrología, renunciamos a los signos del zodiaco, renunciamos a todas estas prácticas ocultistas, renunciamos a los amarres, renunciamos a las pócimas mágicas, renunciamos a todas ellas y rompemos en este momento toda maldición que hayamos provocado con estas prácticas ocultistas en el nombre de Jesús. Rompemos toda maldición de brujería, de hechicería que haya entrado por nuestro conducto en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, tercera, cuarta generación. Creemos en este momento de la libertad que nos da el poder de la sangre de Cristo. Creemos en el poder del Espíritu Santo que sopla, que viene, que nos abraza, dándonos la esperanza de la vida eterna a través de Jesucristo. Creemos en este momento, en esa libertad, en el rompimiento de esas cadenas. Lo creemos, porque para eso ha venido Jesucristo, a sanar, a vendar, a restaurar, a libertar. Y para eso ha venido el Espíritu Santo, esa bendita promesa, para que sea exaltado del que es Rey, el que es Dios por sobre todas las cosas, a Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, por estas enseñanzas, por la libertad y por tu bendita palabra y por tu presencia, Espíritu de Dios. Muchas gracias. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.